Dijeron que estaba perdiendo la cabeza, que ya no era apta para tomar decisiones. Mis propios hijos, a quienes crié con amor, eran quienes conspiraban a mis espaldas, intentando quitarme todo lo que había logrado con tanto esfuerzo. Lo peor, intentaron pintarme de loca, usando sus mentiras para despojarme de mi dignidad y mi riqueza. Pero no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Mientras se reían a escondidas, yo construía mi caso en silencio, y pronto descubrirían quién era, el verdadero genio. Era hora de cambiar el guión y arrebatarles la cordura. El aire en la habitación se sentía pesado, sofocante, mientras me sentaba frente a mi hija, mi propia sangre. Su rostro, antes lleno de amor, ahora se distorsionaba por algo más. Codicia. Mi hijo estaba de pie junto a ella, con los brazos cruzados, evitando los míos como si yo no estuviera presente. Los demás, mi supuesta familia, permanecían sentados en un tenso silencio, con todas las miradas fijas en mí. Podía sentir su juicio, su impaciencia, mientras esperaban a que dijera algo. «No lo entiendes, papá». La voz de mi hija era cortante, cada palabra como un puñal. «Es por tu bien. Hemos estado hablando con el abogado y ya no podía más». «¿Por mi bien?», la interrumpí con voz firme pero fría. «De eso se trata. Intentas salvarme de mí misma». Sus ojos brillaron, con algo que no pude descifrar. Pero entonces siguieron las palabras más crueles. «Te estás volviendo loco, papá. Ya no eres el hombre que eras. Ya ni siquiera puedes cuidar de ti mismo. Tenemos que intervenir». Sentí un vuelco en el corazón. Llevaban semanas planeándolo, quizá incluso meses. No era el amor lo que los había traído hasta aquí. Era la herencia. Los bienes que creían más fáciles de embargar si demostraban mi incapacidad. Las palabras me dolieron, pero me mantuve firme, sin darles la satisfacción de ver mi dolor. Sin embargo, por dentro, hervía de furia. Esta era mi vida, mi legado. Creyeron que podían robármelo sin luchar, pero estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. «De acuerdo», dije, levantándome lentamente, sintiendo el peso de su traición. «¿Quieres tomar el control? Primero tendrás que demostrar que estoy loca. Y eso es exactamente lo que tendrían que hacer. Antes de hablar de lo que pasó después, quiero saber qué harías si estuvieras en mi lugar. Imagina que tu propia familia se volviera contra ti, intentando quitarte todo lo que has logrado con tanto esfuerzo. ¿Te defenderías? Deja un comentario abajo y cuéntame cómo lo manejarías. Y oye, si crees que esto es solo el principio de una historia que no te quieres perder, dale a me gusta. Créeme, lo que viene a continuación va a ser una locura. No te querrás perder nada. Así que no olvides suscribirte, porque tengo muchas más historias de esta fuente». Con esas palabras, sentí que la tensión en la sala se transformaba, casi como si mi público acabara de entrar en escena conmigo. Una mezcla de ira y determinación alimentaba cada palabra. Creían que podían ser más listos que yo, pero ahora los tenía donde quería, confundidos, inseguros e inconscientes de lo que realmente se avecinaba. Les diré esto ahora mismo. No se trataba solo de luchar por mi riqueza. Se trataba de demostrarles a ellos y al mundo que no estaba tan perdido como creían. Esa es la parte que nunca olvidarán. Mientras hablaba con mis espectadores, me invadió una sensación de calma. La pelota estaba en marcha y sabía que mi siguiente movimiento los golpearía más fuerte de lo que imaginaban. Es curioso lo rápido que puede cambiar todo. En un momento, estás rodeado de familia, risas, el aroma de la cena inundando la casa. Al siguiente, estás sentado en silencio, preguntándote cómo salió todo mal. Me llamo George, y durante la mayor parte de mi vida fui un hombre ambicioso y trabajador. De niño, no tuve mucho, pero mis padres me inculcaron el valor de ganar cada centavo. Recuerdo a mi padre trabajando en 2 empleos solo para poder comer, sin quejarse nunca, y levantándose siempre antes del amanecer para asegurarse de que tuviéramos todo lo necesario. Mi madre, aunque estricta, me enseñó la importancia de
la disciplina y el respeto. Y fue su ética de trabajo la que me impulsó a triunfar, a nunca tomar atajos. A finales de mis 20, abrí mi propio negocio, un pequeño taller mecánico. Por aquel entonces no era glamuroso, pero tenía sueños. Tenía las manos a menudo cubiertas de grasa y la espalda me dolía después de largas jornadas en el taller, pero me encantaba. Me encantaba crear algo desde cero. Poco a poco, mi negocio creció. Contraté a algunos empleados, me expandí a otros servicios y en pocos años tenía una clientela estable. Con el tiempo me mudé a un local más grande y luego abrí una segunda sucursal. Para cuando tenía poco más de 40, tenía un pequeño imperio en mis manos. No era el hombre más rico, pero sí respetado. Nunca olvidé las lecciones que me enseñaron mis padres sobre honestidad, integridad y trabajo duro. Me dejé la piel por todo lo que tenía, sacrificando largas horas y tiempo personal. Pero valió la pena. Mantuve bien a mi familia, pagué la universidad de mis hijos y construí una vida cómoda. Y luego estaba Alicia. Alice fue mi esposa durante 40 años, el amor de mi vida. Tuvimos nuestros altibajos, como cualquier pareja, pero siempre supe que ella era la indicada. Criamos 3 hijos juntos, 2 niños y una niña. En aquel entonces, creía que éramos un equipo. Tomábamos todas las decisiones, juntos. Pero, claro, la vida cambia, y la gente cambia. Con el paso de los años, noté pequeños cambios. Alice empezó a pasar más tiempo con los niños, sobre todo en la adolescencia. Al principio no me importó. La necesitaban más que a mí, sobre todo cuando empezaban a navegar por las turbulentas aguas de la adolescencia. Pero había algo más sucediendo, algo que no vi en aquel momento. No fue hasta años después que empecé a darme cuenta de que Alice no estaba tan involucrada en el negocio como creía. Al principio, no me fijé en los comentarios sutiles, cómo restaba importancia a ciertas decisiones que yo tomaba, o cómo su atención parecía centrarse más en lo que tenía delante que en lo que yo estaba construyendo. Pero con el paso de los años, me di cuenta de que algo no encajaba. Mis hijos estaban creciendo y ya no les interesaba el negocio. Poco a poco, me convertí en una persona ajena a mi propia empresa. Yo seguía haciendo todo el trabajo, pero empecé a sentir que el mundo se me escapaba. Las conversaciones de Alice pasaban de planes futuros a cosas como destinos de vacaciones, cuánto necesitaba redecorar la casa o cómo les iba a los niños con sus propias vidas. Era como si ya se hubiera alejado del negocio. Y entonces, un día soltó una bomba. «Tenemos que hablar del futuro», dijo sentándome en el sofá con tono serio pero tranquilo. «El negocio es demasiado para ti. Quizás sea hora de dar un paso atrás». Al principio, me quedé atónito. No entendía lo que decía. Retirarme de mi propio negocio, de todo lo que había construido. «No entiendo», dije intentando disimular mi confusión con frustración. «¿De qué estás hablando?». Respiró hondo y me miró con esos ojos que antes me hacían saltar el corazón, pero ahora parecían distantes. «Has estado trabajando demasiado, George. Te está pasando». Factura. «El negocio se ha convertido en algo más que un trabajo. Es tu identidad. Quizás sea hora de que dejemos ir una parte y de que alguien más tome el control». Sentí como si una daga me hubiera atravesado el pecho. Dejar que alguien más tomara el control. El negocio era mi sangre, mi sudor, mis lágrimas. Era mi legado. La idea de entregárselo a alguien más me parecía una traición. Pero no. Quería discutir con ella. Alice siempre había sido la tranquila, la pacificadora. Pensé que solo intentaba cuidar de mí. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que algo no iba bien. Fue entonces cuando empecé a notar las señales sutiles. Alice se reunía con mi hijo mayor, Mark, con más frecuencia. Y mi hija, Emily, se había vuelto extrañamente callada conmigo. Lo atribuí a que estaban creciendo y encontrando su propio camino en el mundo, pero algo no encajaba. Empecé a preguntarme si tenían más interés en el futuro del negocio de lo que creía. Fue por esa época
cuando empecé a sentir el peso de la edad. Ya no era el mismo hombre que antes. Las largas horas en la tienda me habían pasado factura. Me dolía la espalda casi siempre. Tenía las manos rígidas y me cansaba con más facilidad. Pero seguía siendo agudo. Mi mente seguía despejada. No me estaba volviendo loco. No necesitaba que nadie me dijera cómo vivir. Pero eso es exactamente lo que intentaron hacer. Lo recuerdo como si fuera ayer. El día en que mi familia me traicionó. Acababa de regresar de una cita médica de rutina, donde me dieron el alta médica. Pensé que lo peor ya había pasado. Pero cuando entré por la puerta esa noche, mi familia estaba sentada alrededor de la mesa del comedor, con aspecto de recién salidos de una reunión de planificación. Y entonces sucedió. «Papá, tenemos que hablar», dijo Mark con una voz inusualmente severa. «Hemos estado hablando con mamá y creemos que es hora de hacer algunos cambios». En ese momento, por la forma en que me miraban, supe que algo no iba bien. Algo estaba a punto de cambiar, y no me iba a gustar. ¿Cambios?, repetí entrecerrando los ojos. ¿Qué tipo de cambios? Creemos que ya es hora de, seguir adelante, papá, dijo Emily con voz cautelosa. No queremos verte luchando más con todo esto. El negocio, tu salud, es demasiado para ti. No necesitaba que me dijeran que me estaba haciendo mayor. Ya lo sabía. Pero era como si ya hubieran tomado una decisión sobre mí. Como si fuera una carga para ellos. Y ahí fue cuando me impactaron las palabras que nunca vi venir. «Hemos programado una evaluación de salud mental», dijo Alice con voz tranquila. «Es solo una precaución, George, pero creemos que es hora de tomar el control del negocio y la propiedad. No queremos verte sufrir». En ese momento lo comprendí. Llevaban mucho tiempo planeándolo, socavando mi autoridad, socavando mis decisiones. No querían ayudar. Querían controlarlo todo. Y pensaron que no lo vería venir. Pero no era tan débil como creían. Y estaban a punto de descubrirlo. Puede que estuviera envejeciendo, pero mi mente estaba más aguda que nunca. Y no iba a rendirme sin luchar. Los siguientes días fueron como un borrón. No podía quitarme la sensación de que todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido, se me escapaba de las manos. Mis hijos, mi propia sangre, planeaban arrebatármelo todo, y creían que no me defendería. Pero lo que más me dolía no era su avaricia, sino la traición. La idea de que me vieran como un anciano frágil, alguien fácilmente manipulable y despreciable, me dolía más que cualquier otra cosa. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama, mirando al techo, repasando cada conversación, cada momento, en el que debería haberlo previsto. Alice siempre había sido la persona estable, la que lo mantenía todo bajo control. Pero ahora se había convertido en la mente maestra de la trama. Me preguntaba si había estado involucrada desde el principio o si solo eran los niños los que impulsaban todo. Pero una cosa estaba clara. Todos estaban involucrados. Había dedicado años a construir un negocio que pudiera mantener a mi familia. Un legado que quería transmitir, no solo para mantenerlos, sino para enseñarles el valor del trabajo duro, la dedicación y el sacrificio. Pero ahora, en lugar de gratitud, me encontraba con manipulación. No les importaban las noches que pasaba en la tienda, las vacaciones que me saltaba, los fines de semana que trabajaba para que todo funcionara. Veían el negocio como nada más que una propiedad que podían reclamar. A la mañana siguiente, llamé a mi viejo amigo Joe. Era abogado, ya jubilado, pero seguía siendo muy inteligente. Habíamos sido muy cercanos desde mis inicios en el negocio. Estuvo presente cuando firmé los papeles para el primer local, cuando me expandí, cuando cerré los tratos que convirtieron un pequeño taller mecánico en algo mucho más grande. Conocía mi negocio al dedillo y sabía que podía confiar en él. «Joe», dije cuando contestó, «necesito tu ayuda». Le expliqué la situación, todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Las evaluaciones falsas, cómo conspiraban, para apoderarse de mi negocio y mi patrimonio. Sentí el peso de la traición al hablar, pero había algo más, algo que me ardía en el pecho.
No era solo dolor, era fuego. Un fuego que se había estado gestando, un fuego que esperaba el momento oportuno para encenderse. Joe escuchó en silencio, y luego dijo, «George, te ayudaré, pero debemos tener cuidado. No se detendrán ante nada para conseguir lo que quieren, pero tenemos tiempo, y tenemos opciones». Ese fue el primer atisbo de esperanza que sentí en días. Al menos ahora no. Estaba solo en esta lucha. Durante los siguientes días, Joe y yo trabajamos discretamente entre bastidores. Investigamos a fondo la legalidad de la situación, buscando lagunas legales, encontrando pruebas, cualquier cosa que pudiéramos usar para proteger mis derechos. Mis hijos, y especialmente Alice, me habían subestimado. Pensaban que solo era un anciano frágil, alguien que no se defendería. Se equivocaban. Había estado planeando este momento mucho antes de que se dieran cuenta. Empecé a revisar los papeles en la oficina, familiarizándome de nuevo con todos los contratos y todas las cláusulas. Joe y yo revisamos mi testamento, y me aseguré de que todo estuviera en orden, estructurándolo cuidadosamente para que nadie pudiera apropiarse de mi patrimonio sin sufrir consecuencias. Pero no se trataba solo del testamento. Estaba poniendo trampas, meticulosa y discretamente. Sabía que no podía enfrentarme a ellas abiertamente de inmediato. Pero también sabía que tenía que estar preparada para cuando llegara el momento. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de cuánto me habían subestimado. Creían que podían presionarme, que podían arrebatarme mi dignidad, mi dinero duramente ganado y mi negocio sin oponer resistencia. Pero lo que no sabían era que ya me había asegurado de que no tocaran ni un centavo sin pagar el precio. Me había estado preparando durante años, acumulando protecciones legales, siguiendo sus negocios turbios e incluso sembrando dudas en algunas personas en las que confiaba. Pero había más. Sabía que no podía engañarlos legalmente. Tenía que exponerlos tal como eran. No podía quedarme de brazos cruzados y dejar que me pisotearan. Habían cometido un grave error y estaba a punto de hacérselo pagar. Una noche, después de trabajar hasta tarde, recibí una llamada de Joe. «George, vas a querer sentarte para esto», dijo. Su voz era baja y seria. «¿Qué es?» «Hay una manera de cambiar las tornas, pero llevará tiempo. Tendrás que tener paciencia. Cuanto más mantengas las apariencias, mejor». «¿Guardar las apariencias?», pregunté. «¿Qué quieres decir?» «Haz como si aún no lo supieras», respondió. «Joe, haz que piensen que están ganando. Haz que se sientan cómodos. En cuanto cometan un desliz, atacamos». Era un juego peligroso, pero me entregué por completo. Por primera vez en semanas, me sentí vivo de nuevo. Me habían arrinconado, pero estaba a punto de demostrarles que ese rincón no era tan pequeño como creían. Pasé las siguientes semanas actuando, dejando que Alice y los niños creyeran que era impotente. Sonreía, asentía con lo que decían, mientras reunía mis argumentos. Cada conversación, cada paso en falso, cada pequeño detalle, se sumaba a mi plan. No solo iba a ganar, sino que iba a hacer que se arrepintieran de haber creído que podían lograrlo. Pero lo que no sabían es que el tiempo corría. Y cuando llegara a 0, no sabrían qué les había pasado. Los días se convirtieron en semanas, y cumplí bien mi parte. En apariencia, era el mismo George de siempre, tranquilo, cooperativo, dejando que la familia tomara las riendas. Alice y los niños no tenían ni idea de que, mientras se aprovechaban de mi supuesta debilidad, yo, en silencio, estaba creando la tormenta perfecta. En cada reunión, en cada llamada, me aseguraba de estar presente, como un observador pasivo. La tensión entre nosotros se intensificaba cada día, y veía cómo empezaban a aparecer las grietas. Empezaron a tratarme con una delicadeza inquietante, como si fuera un objeto frágil que debían manejar con cuidado. Me guiaban en tareas sencillas, me explicaban las cosas como si fuera incapaz de entenderlas, aunque sabía mejor que nadie cómo funcionaba mi negocio. Una tarde, estaba en la sala hojeando un informe financiero cuando Mark, mi hijo mayor, entró. Estaba actuando de forma extraña, más nervioso que nunca. Intentó disimularlo, pero estaba ahí.
sus ojos recorriendo la habitación como si temiera que alguien lo oyera. Se aclaró la garganta y se sentó a mi lado. «Papá», dijo con voz tensa, «solo necesitamos que firmes un par de cosas, ¿de acuerdo? Es todo para tu beneficio, ya sabes, para cuando empecemos a gestionarlo todo». Lo miré, sintiendo el peso de sus palabras. «¿Gestionar las cosas? ¿Te refieres a encargarte de todo?», pregunté, manteniendo la voz serena. Se removió incómodo en su asiento. No, solo me aseguro de que todo salga bien. Para ti, claro. Ya lo veía. Ya ni siquiera intentaban ocultarlo. Ya lo habían decidido. Planeaban arruinar mi vida, mi legado. Había pasado décadas construyendo la empresa, pero en cuestión de semanas, creyeron que podrían borrar todo por lo que había trabajado. Pero no se trataba solo del negocio. Ya se llevaban más que eso. Lo notaba en su forma de hablarme, en el tono condescendiente de sus voces. Pensaban que no podía ver a través de sus palabras apenas veladas, pero sí, y ya no me hacía el tonto. Justo cuando pensé que ya no podía soportar más sus juegos, una visita de mi amigo abogado Joe lo cambió todo. Llegó a mi casa tarde una noche, algo inusual para él. Noté que estaba agitado, con el rostro desencajado, por la preocupación. «George, tenemos un problema grave», dijo, y la urgencia en su voz me aceleró el corazón. «¿Y ahora qué?», pregunté, preparándome ya para lo peor. «No se trata solo de la batalla legal», respondió Joe. «He investigado a fondo sus finanzas. Han estado desviando dinero del negocio, más de lo que imaginas. Me refiero a grandes sumas que se están canalizando a través de cuentas que nunca debieron haber sido tocadas. Si descubrimos esto, podría arruinarlo todo. A tus hijos, a tu esposa, te han estado robando durante años». Me quedé paralizada, intentando procesar lo que Joe acababa de decir. Todas esas pequeñas señales, esos momentos en los que sentí que algo no cuadraba. Todo tenía sentido ahora. No solo intentaban tomar el control del negocio, habían estado malversando fondos, llenándose los bolsillos con el dinero que yo había ganado. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», pregunté con voz temblorosa. «Más de lo que crees», dijo Joe con gravedad. «Pero tengo todo lo que necesitamos. Solo necesitamos el momento adecuado para atacar». Mi mente daba vueltas. No podía permitir que esto continuara. No solo intentaban robarme, sino que me habían estado manipulando todo este tiempo. No me respetaban, no respetaban nada de lo que había construido. Creían que podían arruinarme. Pero lo que no se dieron cuenta fue que estaba a punto de cambiar las tornas de una forma que nunca imaginaron. Pero había un problema. Sabía que si los desenmascaraba demasiado pronto, tendrían tiempo de borrar sus huellas. Eran inteligentes, demasiado inteligentes. Si se enteraban de lo que hacía, se apresurarían a protegerse. Y no podía permitir que eso sucediera. Tenía que ser cuidadoso, metódico. Necesitaba que creyeran que aún tenían el control, hasta el momento en que destruí todo lo que creían tener. Sentada en la sala tenuemente iluminada con Joe, me di cuenta de que este era el punto de inflexión. Había más en juego que nunca, pero no iba a ceder. No ahora. No cuando estaba tan cerca de revelar la verdad. Creían que podían arrebatármelo todo. Pero llevaba demasiado tiempo planeándolo. Y ahora era el momento de verlos desentrañar su verdadero propósito. Los días previos a la cita judicial se sintieron como una batalla interminable. Una que no podía librar solo con fuerza bruta. Ahora todo se basaba en estrategia, precisión y en esperar el momento oportuno. Creían tener la sartén por el mango, y estaban tan seguros de sí mismos, tan seguros de su manipulación, que ya ni siquiera se molestaban en ocultar sus movimientos. Eran arrogantes. Ese fue su error fatal. Podía sentir su presencia a cada paso. Alice, Mark, Emily, rondándome, actuando bajo la apariencia de preocupación. Cada palabra que pronunciaban era calculada, ensayada, como si leyeran un guión. Pero no me engañaban. Los observaba con atención, estudiaba cada gesto, cada expresión. Y cada vez que creían que me estaba deslizando más hacia su versión de la realidad, me aferraba más a la verdad.
Una tarde, recibí una llamada de mi hija, Emily. Parecía preocupada, demasiado preocupada. «Papá, necesito hablar contigo. Sobre el negocio», dijo con voz temblorosa. «Hay mucho que discutir. Decisiones que deben tomarse rápidamente. Estamos intentando encargarnos de todo por ti, y... Sé que te cuesta entender todo esto», me mordí la lengua. La ira me hervía, pero con los años había aprendido a mantener la compostura. «¿Qué pasa, Emily?», pregunté con voz tranquila pero cortante. Dudó. «Sabes, siempre has sido tú quien toma las decisiones importantes. Pero creo que ahora todos estamos de acuerdo, sobre todo mamá, en que quizás sea hora de ceder el control. No tienes que preocuparte, papá. Deja que nos encarguemos nosotros». Podía percibir la manipulación en su voz, pero no lo dejé traslucir. «No necesito que nadie se encargue de mis asuntos», respondí con firmeza. «Y no me hables como si no lo entendiera. Sé exactamente lo que está pasando aquí». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, antes de que finalmente hablara. «Solo intentamos protegerte, papá. Hacemos esto por tu bien». Eso fue todo. El momento en que supe que no podía confiar en ellos. No se trataba de protegerme, sino de tomar el control de todo lo que había construido. Intentaban suavizar el golpe, hacerlo parecer un gesto de cariño, cuando en realidad ya habían decidido tomar lo que no era suyo. Al día siguiente, volví a ver a Joe. Su rostro estaba sombrío, con la mirada nublada por el peso de lo que estábamos a punto de hacer. «George, tengo más información», dijo, deslizando un fajo de papeles sobre la mesa. «Hemos estado investigando sus cuentas, y lo que he encontrado es peor de lo que pensaba». Se me encogió el corazón al recoger los documentos. Joe había estado siguiendo el rastro del dinero, buscando cualquier prueba de fraude financiero o mala gestión que pudiera arruinar todo su plan. «No son simples transferencias», continuó Joe. «Han estado desviando dinero del negocio, ocultándolo en cuentas en el extranjero. Es un patrón, George. No se trata solo de tu patrimonio ni del negocio. Se trata de que se están llenando los bolsillos a tu costa. Creyeron que podrían borrar sus huellas, pero no se dieron cuenta de todo lo que hemos estado vigilando». Sentí el peso frío de la situación. Había mucho más en juego de lo que jamás imaginé. No era solo una batalla por el control, sino una batalla por mi futuro, mi dignidad y la vida que había construido. Me estaban robando, borrando mi legado, y lo hacían a plena vista. Habían subestimado cuánto podía aguantar, pero no estaban preparados para la magnitud de mi plan. «¿Estás seguro de esto?», le pregunté a Joe con voz firme a pesar de la furia que crecía en mi interior. «Estoy seguro», dijo Joe. «Esta será nuestra prueba irrefutable, pero no será fácil. Si se enteran, te atacarán con todas sus fuerzas. Tienes que estar preparado para la lucha». Asentí. Llevo años preparándome. Esa noche no pude dormir. Mi mente daba vueltas pensando en todo lo que estaba en juego. Sabía que una vez que hiciera mi movimiento, no habría vuelta atrás. Tenía que calcularlo todo a la perfección, ir un paso por delante. Si me precipitaba, todo se desmoronaría. Pero si esperaba demasiado, tendrían todo lo que querían. La mañana siguiente, tomé una decisión. Iba a dejarles creer que estaban ganando, solo un poco más. Quería que se sintieran seguros, que sintieran que todo estaba en marcha. Eran arrogantes, y necesitaba que esa arrogancia les jugara en contra. No podía dejarles saber que tenía todo lo necesario para destruir su plan. Ahora lo veía, mis hijos, mi esposa, todos conspirando a mis espaldas. Se movían con rapidez, intentando asegurar su lugar en el mundo que yo había construido, pensando que era demasiado viejo para contraatacar. Pero me habían subestimado de la peor manera posible. Esa mañana entré en la cocina, donde Alice estaba preparando café, de espaldas a mí, tarareando suavemente. Respiré hondo, asegurándome de hablar con voz firme. «Crees que has ganado, ¿verdad?», dije en voz baja, con las palabras flotando en el aire como un desafío. Se giró, sorprendida por mi repentina declaración. «¿De qué estás hablando, George?», preguntó, fingiendo confusión.
No estoy ciego, Alice, respondí, con la mirada fija. Sé lo que traman, pero no se saldrán con la suya. Su rostro palideció y pude ver el pánico invadiendo sus ojos. Estaba empezando a darse cuenta de que ya no tenía el control. Los días siguientes se sintieron como una partida de ajedrez. Cada movimiento calculado, cada pieza cuidadosamente colocada. Tenía que desempeñar mi papel, comportarme como el anciano obediente que creían que era. Aún no podía mostrar mis cartas. Si lo hacía, me enterrarían antes de que tuviera la oportunidad de atacar. Necesitaba que creyeran que tenían el control, cómodos en su posición, mientras yo preparaba meticulosamente el escenario para mi venganza. Joe y yo trabajábamos en la sombra, a puerta cerrada. Pasábamos los días reuniendo pruebas, asegurándonos de que todo estuviera en orden. Él traía documentos, extractos bancarios, informes financieros, incluso fotos de transacciones que mostraban cómo habían sacado dinero de las cuentas de la empresa. Pero no se trataba solo de pillarlos con las manos en la masa, se trataba de encontrar el momento oportuno. Necesitaba el momento perfecto para soltar la bomba. El momento en que se dieran cuenta de que no tenían a dónde ir. Sabía que tenía que ser paciente. Habría sido fácil confrontar a Alice, echarles en cara sus mentiras y exigirles que renunciaran al negocio y a todo lo que habían robado. Pero esa no era la manera de hacerlo. No. Necesitaba hacerles sufrir de una forma que jamás olvidarían. Necesitaba usar su propia arrogancia en su contra. El momento perfecto llegó antes de lo esperado. Mark siempre había sido en quien menos confiaba, incluso antes de que todo esto empezara. Había algo en su forma de comportarse, siempre tan seguro de sí mismo, que me irritaba. Llevaba años rondando el negocio, intentando apoderarse de algo más que el apellido. Nunca estuvo satisfecho con el puesto que le había asignado. Ahora empezaba a comprender la verdadera razón. Una mañana, Mark me invitó a tomar un café. No lo había visto mucho últimamente y, sinceramente, no sabía qué esperar. Normalmente era muy serio, pero esta vez había algo diferente en su tono, más personal, más tímido. Nos sentamos en una pequeña cafetería, una que solía frecuentar cuando abrí mi tienda. El lugar aún olía a café recién hecho, igual que entonces, y no pude evitar pensar en los viejos tiempos. Aquellos días en que todo parecía tan sencillo, tan claro. «Papá, necesito hablarte de algo importante», dijo Mark, rompiendo el silencio entre nosotros. Sus palabras fueron lentas, pausadas, como si intentara medir mi reacción. Arqueé una ceja, manteniendo la mirada fija. «¿Qué pasa?», pregunté con voz neutra. Echó un vistazo a la cafetería, asegurándose de que nadie lo escuchara antes de bajar la voz. «Mira, sé que últimamente las cosas han estado difíciles entre nosotros, pero el negocio, papá, cada vez es más difícil de manejar. Sé que puedo encargarme, pero necesito tu ayuda». Me recosté en la silla, sintiendo que se me aceleraba el pulso. Había llegado el momento que había estado esperando. Sabía desde hacía tiempo que Mark buscaba el control, pero ahora lo admitía abiertamente. Estaban jugando a un juego peligroso y no tenía intención de dejar que ganaran. «¿Qué tipo de ayuda?», pregunté, procurando mantener la voz tranquila y casual. Se inclinó, bajando aún más la voz. «Necesito acceso a las finanzas, papá. El futuro de la empresa está en riesgo, y si no hacemos grandes cambios pronto, todo podría venirse abajo. He estado revisando los libros, y creo que es hora de hacer algunos cambios. Solo necesito tu aprobación». Mantuve la cara impasible, pero por dentro, mi mente estaba a 1000 por hora. Mark me acababa de dar la oportunidad perfecta para derrumbarlo todo. Esta era la oportunidad que había estado esperando. Me había dado acceso justo a lo que necesitaba para exponer sus mentiras, los registros financieros de la empresa. «No estoy seguro, Mark», dije lentamente, fingiendo dudar. «Es una decisión importante. He construido este negocio durante décadas, y no es algo que pueda regalar sin más». Los ojos de Mark se oscurecieron,
pero rápidamente los disimuló con una sonrisa. Lo entiendo, papá, pero ya no estás en la misma posición que antes. Te estás haciendo mayor y la empresa necesita un liderazgo renovado. Has construido algo grandioso y creo que puedo llevarlo al siguiente nivel. Ahora podía ver a través de la fachada. No se trataba del negocio, sino de que él tomara el control de todo. No me pedía mi aprobación. Me hacía a un lado, convenciéndome de que lo mejor para todos era dejarlo tomar el control. Y ahí fue, cuando decidí jugar mi mano. Sonreí. La frialdad de mis ojos oculta tras una máscara de afecto fingido. De acuerdo, Mark. Te daré lo que quieres. Pero quiero asegurarme de que todo esté en orden antes de tomar una decisión final. Sus ojos brillaban de triunfo, pero pude ver un destello de incertidumbre debajo. Creía haber ganado. Creía que yo me estaba rindiendo, pero lo que no sabía era que lo estaba preparando para una caída. Más tarde ese mismo día, me reuní con Joe para ultimar el plan. Teníamos todo lo necesario: las pruebas de la manipulación financiera, las transacciones ilegales, el dinero malversado. Había pasado semanas recopilando las pruebas, asegurándome de que fueran irrefutables. Ahora estaba listo para usarlas, pero necesitaba asegurarme de que el momento fuera perfecto. Durante los siguientes días, interpreté el papel del padre mayor y obediente. Permití que Mark tomara el control de la empresa, aprobando sus decisiones y dándole mi supuesta aprobación. Mientras tanto, observaba, esperando a que cometieran un error, un desliz, que me diera la ventaja. Y llegó en forma de correo electrónico. Mark me había enviado un mensaje urgente pidiéndome que firmara un acuerdo importante. Intentaba apresurar las cosas, conseguir que todo se aprobara sin que yo lo revisara demasiado. Pero yo sabía que no era así. Abrí el archivo adjunto y encontré algo que me heló la sangre. Un correo electrónico de uno de los inversores, de Mark, que sugería una jugada arriesgada que le costaría millones a la empresa. Era un plan mal disimulado para transferir fondos de la empresa a su propia cuenta. Me recosté en la silla, con una sonrisa dibujándose en mi rostro. Creían que me habían engañado, pero no tenían ni idea de lo que estaba a punto de hacer. Reenvié el correo electrónico a Joe con una sola línea de texto. Ya es hora. Joe respondió casi de inmediato. Este es el momento, George. Vamos a acabar con ellos. El escenario estaba listo. Las piezas estaban en su lugar. Y ahora era hora de que Mark, Alice y los demás se dieran cuenta de que me habían subestimado. Creyeron que podían con todo sin luchar, pero no contaron con lo único que los haría caer: mi capacidad para superarlos en su propio juego. El mensaje de Mark permaneció en mi pantalla durante demasiado tiempo. Papá, tenemos que hablar. Creo que tenemos un problema más grave. Esa simple frase me provocó una punzada de tensión. Llevaba meses planeándolo. Cada detalle meticulosamente planificado. Cada paso perfectamente sincronizado. Pero ahora parecía que Mark estaba a punto de darse cuenta de que su red de mentiras podría no ser tan sólida como creía. No podía permitirme bajar la guardia. Si empezaba a derrumbarse, necesitaba ir un paso por delante. Decidí mantener la calma. Lo último que quería era que se diera cuenta de lo que hacía. En lugar de apresurarme a confrontarlo, me recosté en la silla y respiré hondo. La paciencia era clave. Si Mark pensaba que estaba nerviosa, se notaría, y no podía permitirme eso. Así que hice lo que había hecho durante semanas. Me convertí en el padre tranquilo y obediente. Le envié una respuesta sencilla. ¿Qué pasa, Mark? Podemos hablar. Más tarde. No recibí respuesta de inmediato, pero la duda ya estaba sembrada. Con el paso de las horas, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo no iba bien. Conocía a Mark lo suficiente como para entender que cuando decía «problema mayor», no se refería a un asunto menor. Algo había cambiado en el ambiente entre nosotros, y no podía identificarlo. Más tarde esa noche, Mark apareció en mi casa, con un aspecto mucho más desaliñado de lo habitual.
Llevaba la ropa arrugada y se percibía una marcada tensión en su postura. Su habitual paso seguro dio paso a las señales de alguien que intentaba ocultar algo. Al entrar, no me saludó con su habitual tono jovial. En cambio, fue directo al limón. «Grano. Papá, ha habido un problema con la transferencia», dijo en voz baja. «He intentado todo lo posible para cubrirlo, pero parece que los fondos han sido marcados. El acuerdo que firmaste, del que te hablé, tiene algo que no está bien». Arqueé una ceja, procurando que no se notara mi sorpresa. Así que habían cometido un error, un desliz. Había estado esperando esto, esperando el momento en que su arrogancia y codicia los llevaran a una trampa. Pero en lugar de reaccionar, mantuve la calma, reclinándome en mi silla como si nada hubiera cambiado. «¿Qué quieres decir con que no está bien?», pregunté, manteniendo un tono sereno y mirándolo a los ojos. «¿Hay algún problema con el trato?». Mark se pasó una mano por el pelo, visiblemente frustrado. «El papeleo, papá. Está todo en los detalles y no me di cuenta a tiempo. Hay una cláusula sobre un retiro grande de la cuenta de la empresa, pero no es del todo legal. Y si alguien la ve, podríamos tener serios problemas. El banco ya me ha contactado al respecto. Están haciendo preguntas». En cuanto las palabras salieron de su boca, supe que era el principio de su fin. Habían sido demasiado descuidados. Me había subestimado, pensando que era demasiado viejo y demasiado ciego para entender, pero ahora lo tenía justo donde quería. «Bueno, Mark», dije con voz tranquila pero firme, «parece que te has metido en un buen lío, pero seguro que lo manejarás, ¿verdad?». Mark se removió incómodo, intentando disimular su pánico. «Voy a arreglarlo, papá. Te juro que lo solucionaré. Pero tienes que confiar en mí. Tengo que actuar rápido, o podría estallarnos en la cara». Me incliné hacia adelante y lo miré fijamente. «Llevas años diciéndome que confíe en ti, Mark, pero nunca has sido tan imprudente. No puedo evitar preguntarme, ¿cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Cuántas otras transacciones estás ocultando?». Su rostro palideció, pero se recuperó rápidamente. «No es así, papá. Solo intentamos asegurarnos de que el negocio siga a flote. He estado haciendo lo mejor para ti, para la familia». Me di cuenta de la mentira, pero no lo presioné más. En cambio, le di una sonrisa tranquilizadora, la que solía darle cuando era más joven, cuando necesitaba mi aprobación. «Bueno, por ahora confío en ti, Mark, pero será mejor que arregles esto rápido. No quiero oír hablar de más errores». En cuanto se fue, sentí una extraña satisfacción que me recorrió el cuerpo. Había estado tranquilo por fuera, pero por dentro me sentía mejor. Esta era la grieta en su armadura que había estado esperando. Mark había mostrado sus cartas, y al hacerlo, me había dado toda la munición que necesitaba para destruir su plan. Pero esto fue solo el comienzo. Al día siguiente, me reuní con Joe. Analizamos a fondo la información que Mark me había dado. Sin querer, las discrepancias financieras, las transferencias ilegales, todo estaba ahí, oculto a simple vista. El acuerdo que Mark había intentado cerrar a toda prisa era aún más sospechoso de lo que imaginaba, y las cifras no cuadraban. Ahora estaba claro. Mark no solo intentaba tomar el control del negocio, estaba malversando fondos activamente, y Alice era cómplice de todo. «Tenemos todo lo que necesitamos», dijo Joe con voz fría y calculadora. «Pero debemos asegurarnos de presentar esto de forma que no les deje margen para evadirlo. Esto no es solo un negocio, es un delito», asentí, sintiendo el peso de la decisión sobre mis hombros. No se trataba solo de recuperar lo que era mío. Se trataba de mostrarle a mi familia el precio de su traición, el precio que pagarían por subestimarme. Creían que podían presionarme, que podían manipularme, pero no habían tenido en cuenta lo único que no podían controlar: mi capacidad para ser más astuto que ellos en todo momento. Durante los siguientes días, nos preparamos meticulosamente para el enfrentamiento. Recopilamos todas las pruebas, los correos electrónicos, los informes financieros, los registros telefónicos. Todo estaba listo.
Pero me quedaba un último paso. Convoqué una reunión con Alice y Mark, quedando en vernos en casa de la familia, como en los viejos tiempos. No lo sabían, pero estaban cayendo en una trampa. La noche anterior, me quedé solo en la tranquilidad de mi estudio, revisando los papeles por última vez. Ahora estaba tranquilo, concentrado. Esto no era solo venganza, era justicia, y hacía tiempo que debía haber llegado. Entré en casa con la confianza de quien sabe que la partida ya está ganada. Mark y Alice estaban sentados en la sala, con la típica expresión de preocupación en sus rostros, pero podía ver la tensión subyacente. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Creían que me tenían atrapada, que lo tenían todo bajo control, pero yo los había superado en cada jugada. Me senté frente a ellos, con una sonrisa serena en el rostro, observándolos inquietos mientras esperaban mi respuesta. Me había pasado los últimos días preparándome para este momento, y ahora estaba listo para revelarlo todo. No necesitaba alzar la voz ni enojarme. Solo necesitaba la verdad. Bueno, dije, rompiendo el silencio. He estado pensando en lo que dijeron, sobre el negocio, sobre que ya es hora de que renuncie. Lo he pensado mucho. Alice sonrió, inclinándose hacia adelante. Solo queremos asegurarnos de que estés bien cuidado, George. Es por tu bien. Pude ver la mentira en sus ojos, su cálculo. Intentaba hacerse la esposa amorosa, la cuidadora devota, pero yo sabía lo que realmente estaba pasando. Sabía lo lejos que habían llegado a mis espaldas, pero hoy me tocaba a mí tomar el control. ¿De verdad es por mi bien?, pregunté, arqueando una ceja. ¿O es por tu propio bien? Mark se removió en su asiento, con la mano apoyada en el brazo del sillón, pero tenía los dedos fuertemente apretados. No se sentía tan seguro como de costumbre. Su mirada se dirigió a Alice, quien dudó un momento antes de responder. «Solo queremos protegerte, papá», dijo Alice con un tono de impaciencia. «Te has estado debilitando y nos preocupa tu salud». «Oh, seguro que sí», dije con sarcasmo. «Pero lo que realmente te preocupa es el negocio, ¿no? Ese que tanto te has esforzado por controlar. Todos estos años he construido algo para esta familia, y ahora intentas derribarlo. Supongo que es parte del plan, ¿no?» A Mark se le borró el color al comprender a dónde quería llegar. Intentó disimularlo con una risa, pero sonó forzada. «Papá, lo que dices no tiene sentido. Solo queremos lo mejor para ti». Me incliné hacia adelante, y mi sonrisa se desvaneció en una mirada fría y calculadora. «He estado observando, Mark, observando y escuchando, y ahora tengo todo lo que necesito». Sus rostros palidecieron cuando metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué una carpeta gruesa. Todo lo que creían haber ocultado estaba ahora a la vista de todos. Las transferencias fraudulentas, las cuentas ocultas, la malversación de fondos. Todo estaba ahí, claro como el agua. «Hace semanas que sé lo que has estado haciendo», dije con voz firme pero con un peso. «El dinero que has estado desviando del negocio, las transacciones falsas, las cuentas en el extranjero. Lo he estado cobrando todo, y ahora es hora de que afrontes las consecuencias». Deslicé la carpeta sobre la mesa, observando sus reacciones. La mano de Mark temblaba al abrirla, mientras sus ojos escudriñaban los documentos. El rostro de Alice se contorsionó de pánico al ver las pruebas expuestas en blanco y negro. Sabían que ya era demasiado tarde para borrar sus huellas. «¿De dónde conseguiste esto?», balbuceó Mark, perdiendo su habitual bravuconería. «De ti», respondí con frialdad. «Llevo meses observando, escuchando y recopilando información. Creíste que podrías salirte con la tuya, pero fuiste demasiado descuidado, demasiado confiado». La voz de Alice tembló mientras intentaba recuperarse. «No sabes de qué hablas, George. Todo esto es un malentendido. No conoces toda la historia». «Oh, ya sé toda la historia», dije con tono firme. «Sé de las cuentas a tu nombre, Alice, y sé de los tratos que Mark intentaba hacer a mis espaldas. Lo curioso es que
Creías que podías ocultármelo. Creías que era demasiado vieja, demasiado débil para ver lo que estaba pasando delante de mis narices. Pero me he estado preparando para esto. A cada paso, observé cómo ambos empezaban a comprender la gravedad de su error. El pánico era palpable. El rostro de Mark se contorsionó de frustración, mientras que la calma de Alice se hizo añicos. Extendió la mano hacia la carpeta, con las manos temblorosas, pero se contuvo justo antes de tomarla. Sabía que no tenía forma de salir de esto con palabras. «Sé lo que has hecho», continué con la voz cada vez más fría. «Y vas a pagar por ello. La única pregunta es cuánto estás dispuesto a perder para encubrir tu avaricia». Por un instante se hizo el silencio. Ni Mark ni Alice hablaron. Sus mentes estaban a 1000 por hora, intentando encontrar la manera de salvar la situación. Pero era demasiado tarde. La verdad ya se había revelado. «No pueden hacernos esto», dijo Alice finalmente con la voz temblorosa de ira y miedo. «Somos familia. No pueden echarnos así como así». «¿Echarlas?», pregunté con ironía en la voz. «No, no las voy a echar, Alice. Ya se lo hicieron. Se llevaron todo lo que pudieron y ahora van a pagar el precio. Pero no se preocupen. Algo les espera, pero no será lo que esperaban». Saqué otro documento, uno que había estado guardando para este momento. Era el acuerdo legal que había redactado con Joe, el que transferiría la mayoría de sus acciones a los empleados que me habían sido leales a lo largo de los años, los que habían trabajado incansablemente para construir la empresa conmigo. Los que nunca intentaron robarme. Este documento, dije, deslizándolo sobre la mesa, transfiere sus acciones a los empleados leales que me han ayudado a hacer de esta empresa lo que es. Ya no tienen ningún control, y me aseguro de que nunca puedan acceder a la riqueza que han intentado arrebatarme. Alice y Mark miraron el documento con el rostro pálido. Se quedaron sin palabras. La comprensión los golpeó con fuerza. Ya no había salida. Lo habían perdido todo. «Considera esto una lección», dije, poniéndome de pie. «Puedes intentar quitarme lo que es mío, pero nunca podrás quitarme mi dignidad. Nunca podrás quitarme la confianza que he construido con las personas que realmente importan». Mark abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. Alice también se levantó, con el rostro entre furia y derrota. Ya no tenían más cartas que jugar. El juego había terminado. Al salir de la habitación sentí una extraña satisfacción que me invadió. No se trataba solo del dinero ni de la empresa, sino de restablecer el equilibrio. Creyeron que podían usarme, manipularme y robarme, pero subestimaron lo único que jamás podrían controlar: mi resiliencia. Pasaron las semanas y todo se calmó. La empresa prosperó bajo el liderazgo de los empleados que la respetaban de verdad. Mark y Alice intentaron salvar lo que quedaba, pero el daño fue irreversible. Sus activos fueron congelados y su reputación irreparable. Solo les quedaron las consecuencias de sus propios actos. En cuanto a mí, encontré paz. No solo en el negocio, sino dentro de mí. Había recuperado mi dignidad, mi legado y mi libertad. Ya no tenía que estar pendiente de mí, sabiendo que mis seres queridos conspiraban contra mí. El capítulo final se cerró con una simple verdad. Pensaron que estaba perdiendo la cabeza, pero al final fue su cordura la que perdieron.